patología, como les decía, va a afectar con el tiempo. Vamos a tener muchas más personas que tengan este tipo de patología porque eh, la, la prevalencia de adultos mayores es mucho mayor que lo que fue el siglo pasado, como les decía. Incluso acá en Paraguay, si nosotros tenemos en cuenta la expectativa de vida de 20 años atrás era de 60 más o menos, siendo que ahora nosotros mejoramos esa expectativa de vida, pudiendo llegar la persona a vivir, digamos, más de 70 años. Entonces, esta demencia, esta alteración o sea, alteración de la cognición sobre todo, empieza a verse más en pacientes mayores de 65 años. Entonces, en la epidemiología nosotros vimos, ¿verdad?, que de 65 a 69 años solamente el 1 al 2% de las personas sufren este tipo de patología y esto se incrementa mucho más a partir de los 70 años e incluso más luego de los 85 y luego de los 90 años. Entonces, es una enfermedad que prácticamente le quita toda la memoria a la persona, siendo al principio el tipo de memoria que perdía, la memoria inmediata anterógrada. Entonces a esa persona le dificultaba, digamos, eh, capacitarse, o sea, le dificultaba aprender cosas nuevas. Eso es lo que le estaba haciendo a las personas con este tipo de patologías. Al inicio es un inicio insidioso de las neurodegenerativas, eso tienen que tener en cuenta. Esta patología es insidiosa, o sea, comienza devagariño, con el tiempo va aumentando su progresión de, digamos, la destrucción de lo que sería toda la capacidad cognitiva del paciente, pero de inicio insidioso en la mayoría de ellas, sobre todo en la más común que es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, acá nos dice uno de los conceptos que podemos manejar, que la demencia es un trastorno de la cognición e interfiere lógicamente en el funcionamiento de la vida diaria. Y otra cosa a tener en cuenta, que con el tiempo el paciente pierde la independencia. ¿Por qué? Porque ya no puede manejarse, ya se olvida de cocinar, ya se olvida de consumir su fármaco, ya se olvida de alimentarse. Entonces, incluso olvida vestirse, tiene un distanciamiento social y todo eso le crea una dependencia de otra persona. Hay otra cosa que tenemos que tener siempre en cuenta, es el inicio, que nos dice que es gradual, es de curso progresivo y se producen en personas con un nivel cognitivo previo normal. Entonces, lo que les decía, era una persona rica que se vuelve pobre porque tenía todas las capacidades cognitivas adecuadas, correctas, y de repente ese paciente empieza a tener esa alteración que con el tiempo incluso le hace olvidar su propia casa, a sus familiares no le reconoce, cosa que le lleva a ser un paciente eh, difícil de tratar porque se vuelve muy agresivo. Entonces, inicio gradual, mantener en cuenta, y las funciones cognitivas son las que van deteriorándose, sobre todo la memoria, el cálculo, la orientación. Entonces, ese paciente tiene una pérdida visoespacial, nos dice. ¿Qué significa eso? Que era un paciente que trabajaba hace 40 años en la misma fábrica y de repente por el camino se pierde. Deja entonces de reconocer las calles que para él antiguamente eran familiares. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta también que no hubo una alteración del nivel de conciencia brusca debido, digamos, a un accidente vascular cerebral antes. Es crónico esta patología y es irreversible. Entonces acá nos dice, para definir en Goldman-Cecil, que esta alteración interfiere en la capacidad para el funcionamiento
tanto en el trabajo como en las actividades habituales, y representa un deterioro con respecto al nivel anterior de funcionamiento y ejecución. O sea, esa persona que era capaz de manejar máquinas pesadas en las fábricas o de manejar incluso, eh, digamos, una máquina más complicada, de manejar computadoras, de hacer programaciones, ya deja de tener esa capacidad. Y la alteración cognitiva y del funcionamiento, dicen, no se debe explicar por un trastorno de alteración de la conciencia en ese instante, tipo delirio o trastorno psiquiátrico mayor, que puede ser una gran depresión o algún tipo de trastorno de bipolaridad de ese paciente, que le puede llevar, digamos, a cómo cambia de polos, cambia de humor y no tiene la capacidad de aprender sobre todo. También existen trastornos de la personalidad donde el paciente cambia completamente. De ser una persona muy buena pasa a ser otro tipo de persona y lógicamente pierde también el contacto, digamos, o sea, pierde la capacidad de comprender su entorno, y eso es una alteración de la conciencia debido a un trastorno psiquiátrico, lo cual no vamos a definir como demencia. La alteración cognitiva de la demencia se detecta, dice, y se diagnostica mediante una combinación de varios factores. Entonces, debemos tener antecedentes del paciente, sobre todo. Entonces debe ser un paciente que nosotros conozcamos o un informador conozca toda la trayectoria de vida de ese paciente. Entonces él es el que nos va a decir si ese paciente ya sufrió algún tipo de alteración o tuvo algún tipo de trastorno cognitivo anteriormente o previamente a ese momento en el cual llega junto a nosotros en el hospital para tener su, digamos, su tratamiento o la solicitud que hace ese paciente para ser tratado en ese momento. Entonces, debemos entender que ese paciente previamente debía estar funcionando adecuadamente todo su trastorno. Ahí se ven ustedes, ¿verdad? Solo para probar si funciona mi programa. O siguen viendo solo la diapositiva. Bueno, se ven ustedes, ahí está Joan Carlos. Joan Carlos es Zapatán Garza. Perdón, Milanda. Entonces, solo para probar si funciona el programa. Bueno, entonces se hace una valoración objetiva, nos dice. ¿Y cómo vamos a valorar objetivamente? Sobre todo utilizando un mini mental test, y también se hace, digamos, pruebas neuropsicológicas. La demencia entonces va a implicar esa alteración cognitiva y tenemos que tener en cuenta los siguientes campos. Eh, Acá algo importantísimo: el paciente pierde la capacidad para adquirir y recordar nueva información. Entonces, si después de los 65, 70 años yo le conozco a una persona, me presento y luego de 5 a 10 minutos me vuelve a ver y me mira tipo que no me conoce, yo tengo que volver a presentarme, probablemente el paciente esté sufriendo este tipo de alteración. Entonces, no aprende nada nuevo, lo que tiene es una alteración en la memoria anterógrada. También dice, tiene una alteración del razonamiento y la realización de tareas complejas. Nosotros vamos a ver sobre todo que hay algunas demencias que afectan a nivel del lóbulo frontal o a nivel del lóbulo temporal. Y si está alterado nuestro lóbulo frontal, sobre todo, nosotros perdemos esa inteligencia que tenemos de saber razonar y calcular. Luego también hay una alteración de la capacidad visoespacial, lo que les decía. Es como si fuera que ustedes hace 2 años, ¿verdad?, venían siempre a la Uninter, conocían todos los caminos y de repente salen para venir acá a la Uninter y se pierden. No saben en qué lugar están, entonces no saben tampoco interrogarle a otra persona porque no recuerdan a dónde van a ir. Entonces, por eso
con el tiempo esa persona va a necesitar sobre todo que alguien le ayude a, o sea, es independiente, perdón, es dependiente de otra persona para que le ayude a llevarle a los lugares donde él quiera ir. Entonces, estos serían para, luego dice también tiene alteraciones de las funciones del lenguaje. Sobre todo tiene una dificultad para reconocer palabras sinónimas. Entonces vos les hablas con otros términos y no te entiende en ese momento. Y cuando habla, el paciente habla de manera pausada debido a que cada instante debe estar pensando para recordar la palabra adecuada para expresar su idea. Y lógicamente también con el tiempo tiene la pérdida de la capacidad de lectura y demás. Entonces, si hablamos de epidemiología, vamos a pasar rápidamente porque dijimos que prevalece más en personas mayores, sobre todo mayores de 65 años, pero eso no quiere decir que una persona menor a esa edad pueda tener ya algún tipo de pérdida de la memoria debido, o sea, puede llegar a tener debido a, digamos, algún infarto isquémico o vascular de la cual sobreviva, pero ha producido eso un trastorno en el tejido nervioso, lo cual le lleva lógicamente a perder esas neuronas en ese lugar. Y si ocurre eso a nivel del lóbulo frontal o del lóbulo temporal, se va perdiendo la capacidad, o a nivel del hipocampo sobre todo, se va perdiendo la memoria. Entonces, más en mayores va incrementándose, sube un 10% después de los 70 años, llegando, dice, a un 25% luego de los 85, 89 años, y esto va aumentando de forma constante después. Hay una progresión bastante alta. La biopatología nos dice que esta demencia ya es la culminación de la disfunción sobre todo de ambos hemisferios cerebrales. Ocurre sobre todo en la corteza asociativa y las formaciones del hipocampo, las estructuras nucleares subcorticales, que son los lugares donde hacen una asociación para que nosotros podamos extraer todo lo que tenemos recordando o de recordatorio o de archivo, digamos, en las diferentes en las diferentes áreas de nuestra corteza cerebral. Entonces falla eso, fallan las interconexiones y la sustancia blanca, por lo cual yo ya no puedo acceder a esos archivos o se pierden esos archivos y yo llego a perder la memoria. Esto es la biopatología. Nosotros, la definición, volviendo a la definición, tenemos la definición de la OMS, tenemos la definición de psiquiatría, de acuerdo al manual de diagnóstico de trastornos mentales, que es la DSM-4. Entonces, y también tenemos una asociación de médicos o de directores de médicos americana que también puede definir esta patología. Entonces, la OMS define como un síndrome causado por enfermedad cerebral de naturaleza crónica o progresiva. La conciencia no está alterada, pero hay perturbación de múltiples funciones corticales. Como estábamos viendo, se pierde la capacidad de cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje y con el tiempo incluso el juicio. Entonces hay déficits en la función cognitiva. Esto se acompaña ocasionalmente, dice, por un deterioro del control emocional. O sea, lo que yo les decía, hay una alteración de la capacidad social del paciente. ¿Por qué? Porque se vuelve una persona irritable, porque no entiende su entorno, no le entiende a las personas, no sabe expresarse, por lo cual ese paciente se vuelve muy irritable. Entonces, tiene una falla en su conducta social y con el tiempo tiene una desmotivación, lo cual le lleva a una depresión muy grave.
La definición de los psiquiatras dice que es también un desarrollo de múltiples déficits cognitivos, sobre todo manifestado por un deterioro prominente y precoz de la memoria a corto plazo y a largo plazo. Hay alteraciones en la función cortical superior o cambio de la personalidad, y esto se asocia sobre todo a un deterioro en la capacidad de pensar abstractamente. Entonces, para ese paciente todo lo que le digamos tiene que ser literal, porque no tiene la capacidad de relacionar o abstraerse de lo que nosotros le estamos comunicando. El daño es lógicamente lo suficientemente severo, nos dicen los psiquiatras, como para interferir en las actividades, en el trabajo, en la vida social e interrelación con los demás. Luego, la AMDA, que es la American Medical Directors Association, disculpen mi inglés mal hablado, ¿verdad? Dice, son síntomas y signos caracterizados por una declinación progresiva en múltiples áreas de la función cognitiva. Eventualmente, dice, lleva a un déficit significativo en el autocuidado y en el funcionamiento social y laboral del paciente. Entonces, todos están manifestando lo mismo, que son síntomas y signos que lo que ocurre es un deterioro progresivo de la función cognitiva, y esto con el tiempo lleva a que el paciente tenga una dificultad de relacionarse, dificultad en la comprensión, dificultad en la capacidad de provocar, o sea, mejor dicho, de entender los cálculos o algún tipo de problemas complejos, no tiene esa capacidad de resolución. Eso es lo que quería decirle. Entonces, continuando, vamos a ver la clasificación, que hay una demencia neurodegenerativa y hay una demencia no neurodegenerativa, pero que al final también causa un trastorno biopatológico o patológico que está comprometiendo a las neuronas. La demencia neurodegenerativa más común es el Alzheimer. Luego le siguen las enfermedades por cuerpos de Lewy y la degeneración frontotemporal. Después vamos a ver que cada uno de ellos tienen síntomas distintos, y las demencias no degenerativas son debido a otros tipos de trastornos. Entonces el origen no es exclusivamente en el sistema nervioso central, sino que están dadas debido a otros tipos de patologías o noxas. Entonces tenemos nuevamente las enfermedades cerebrovasculares que pueden causar esta patología. Tenemos las tóxico-metabólicas, entonces un paciente que ha sido, digamos, contaminado por algún tipo de pesticida, que puede ser un órgano fosforado, eso va a provocar incluso fallas de la motoneurona, fallas de la mayoría de las neuronas, y le va a llevar a la muerte. O pueden ser metales pesados que con el tiempo hacen que esa persona altere su conciencia, o sea, le lleve a una demencia. Infecciosas puede ser la meningitis, la encefalitis o alguna enfermedad infecciosa que provoque una sepsis o un shock séptico que puede alterar gravemente la función cognitiva. Entonces nos dice acá que tenemos las patologías desmielinizantes, neoplásicas, postraumáticas y así sucesivamente. Lo que nos interesa acá es reconocer que la enfermedad de Alzheimer es la más común, y a tener en cuenta esto siempre. El comienzo es insidioso. Comienzo insidioso, amnesia anterógrada, o sea, no tiene la capacidad de aprender cosas nuevas. Y luego va realizándose otro tipo de alteración cognitiva. Le siguen las demencias tipo vasculares, que van a ser por diversos infartos, y las demencias por cuerpos de Lewy. Entonces, en la demencia vascular vamos a ver que el deterioro cognitivo
es brusco, no es de comienzo insidioso, no es que con el tiempo ese paciente va a tener la falla de la memoria, sino que va a darse de manera brusca. Luego la degeneración lobar frontotemporal también va a causar, y tenemos una enfermedad que es, digamos, causado por una patología de base que también puede provocar trastornos de la conciencia, que es la enfermedad Creutzfeldt-Jakob. Y las demencias secundarias, como estábamos viendo, debido a fármacos tóxicos, eh, una persona que, digamos, no tiene la suficiente cantidad de vitamina B12 en el cuerpo, o ácido folato, o algunas vitaminas que van a alterar su capacidad cognitiva y van a llevarle en ese momento a un tipo de pérdida de memoria. Incluso la amnesia puede, o sea, una anemia puede provocar amnesia y con el tiempo provocar un trastorno eh, cognitivo. El diagnóstico, como estábamos hablando, es estrictamente clínico, entonces nosotros vamos a hacerle el mini mental test a nuestro paciente. Este mini mental test ya viene programado, es un cuestionario preformado que nosotros vamos a ir ayudándonos de él para llegar a ver si nuestro paciente tiene algún trastorno de la memoria. Entonces le hacemos llenar este test al paciente y nosotros le vamos dando las cuestiones y haciéndole recordar algunas palabras. Entonces nos dice que lo primero, lógicamente, es que el paciente pueda dar su nombre, su apellido, pueda dar su edad, pueda decirnos su ocupación, hasta qué curso ha hecho. Esto es importante porque si bien no hay una evidencia al 100% correcta con respecto a eso, dicen que las personas que han tenido una baja escolaridad son mucho más propensos a sufrir la demencia. Entonces, es un buen ejercicio que nosotros estemos estudiando constantemente para que, digamos, evitar más esta demencia. Entonces, no solo leer libros, sino asistir al cine, convivir con las personas, socializar, no solo hablar de fútbol, sino que hablar de cosas, digamos, productivas, van a ayudarle a nuestro cerebro a tener tipo un plus para protegerse de este deterioro cognitivo. Entonces, debemos ver si nuestro paciente está orientado. Entonces, ese paciente orientado va a poder ser capaz de decirnos el día, la fecha, qué estación es, si es primavera, si es otoño, qué día de la semana, qué mes es, y se le da un puntaje de acuerdo. Así ha respondido todo, tiene 5 puntos. ¿Cuál es el país o la nación donde vive? La región, la ciudad, todo eso nosotros vamos a ir preguntándole para saber si está orientado. Luego vamos a ver su capacidad de fijación. En este caso nosotros vamos a ser quienes les vamos a decir 3 palabras y ese paciente tiene que tener la capacidad de repetir esas 3 palabras. Entonces, acá nos da un ejemplo, es español, por eso habla de peseta, que era la moneda de ellos. Entonces, nos dice peseta, o sea, le decimos al paciente las 3 palabras, puede ser caballo, conejo, manzana. Entonces ese paciente tiene que repetir, después le pedimos que repita en orden alterado varias veces y si es capaz de repetir esas palabras, nosotros vamos a entender que el paciente tiene la memoria adecuada y la funcionalidad, cognitiva correcta. Entonces luego le hacemos ya estudios de su capacidad de concentración y cálculo. Entonces le vamos a decir, por ejemplo, si tiene monedas, o le decimos que cuente de 100 a 0, restando 3
3 en 3. Entonces 100, 97, 94, 91 y así en adelante hasta llegar a 0. Eso vamos a hacerle ese tipo de preguntas a nuestro paciente para ver si tiene su capacidad de cálculo correcto, adecuado. Entonces, ¿qué pasa, Camila? ¿No estás viendo bien? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno. Entonces, esa capacidad de cognición nosotros vamos a ir haciendo con ese tipo de preguntas. También después le vamos a volver a preguntar las 3 palabras que nosotros le habíamos dicho y ver si nos repite adecuadamente. Luego dice, debe mostrarnos un lenguaje de construcción. Entonces le vamos a pedir, vamos a señalarle, por ejemplo, un lápiz y el paciente debe nombrar cómo se llama, ¿verdad?, ese objeto. Entonces le mostramos el lápiz y nos debe decir lápiz. El paciente luego debe repetir palabras sencillas como no, siempre, cuánto, pero, y vamos a ir dándole otras órdenes al paciente. Le vamos a pedir que tome un papel y que haga este dibujo, este tipo de dibujo. Entonces, de acuerdo así, realiza correctamente ese dibujo, nosotros vamos a ver, a darle cierto puntaje a él. Entonces, este lenguaje y construcción, les repito, es cuando el paciente nosotros le apuntamos por objetos, nos puede dar el nombre de ese objeto, nos puede decir si es una verdura, una fruta, nos puede decir el color de ese objeto, nos puede nombrar algunos animales que de repente tengamos las imágenes en el consultorio y le pedimos que escriba una frase y de acuerdo a esto nosotros vamos a hacer la evaluación del paciente. La puntuación máxima, ver que ese paciente tiene una puntuación de 35 puntos, entonces no hay alteración absoluta del nivel cognitivo del paciente. En pacientes geriátricos, si llega a 24 puntos, ya va a ser una buena respuesta para nosotros, pero luego si llega a menos de eso, ya vamos a tener probablemente el diagnóstico como de cabecera, digamos, al hacerle este tipo de preguntas. Luego tenemos las causas de la demencia. Sobre todo vamos a hablar de la enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar de los infartos cerebrales múltiples que pueden causar demencia debido a una alteración del hemisferio cerebral, de la corteza cerebral. Y también nosotros, cuando hacemos el diagnóstico, no solo debemos enfocarnos en el interrogatorio, sino también en los estudios laboratoriales para ver si ese paciente no tiene algún tipo de trastorno endocrino metabólico. Entonces vamos a buscar si el paciente tiene hipotiroidismo, si tiene deficiencia de vitamina B12, de ácido fólico, o ese paciente no está, digamos, con una adecuada ferropenia. Entonces, o sea, tiene una ferropenia, una disminución del hierro en la sangre, lo cual va a provocarle una anemia y la anemia causa desconcentración, dificultad en el aprendizaje. Entonces, si nosotros encontramos que eso es lo que está causando la disminución de la capacidad de aprendizaje del paciente, podemos tratar eso. Las neoplasias intracraneales, al hacer presión por las neuronas, van a ir provocando la muerte de ellas y, lógicamente, va a llevarle a la demencia. Un sangrado tipo hematoma subdural o una presión elevada debido a una hidrocefalia también causa alteración del tejido nervioso, lo cual con el tiempo estos serían factores iniciantes que después de algunos años ese paciente que ha sufrido estos trastornos pueda cursar con una demencia. Hay otras enfermedades que provocan degeneración de neuronas, como la enfermedad de Pick, la enfermedad de Parkinson, de la cual también vamos a hablar en esta semana, o sea, hoy, y la enfermedad de Huntington, que es una alteración, un trastorno
de movimientos también, solo que no es tan común acá en Paraguay, por lo cual no vamos a ver. Y también provoca, digamos, la disminución cognitiva en el paciente. La parálisis supranuclear progresiva, el paciente se queda mirando para arriba, no puede bajar la mirada, todo eso va a provocar trastornos cognitivos e infecciones que pueden alterar el sistema nervioso central, también con el tiempo van a causar. Entonces vemos la VIH antes, cuando no existía todavía la penicilina y la gente, lógicamente, menos existían los preservativos, había mucho contagio de enfermedades venéreas como la sífilis. Y la sífilis cursaba con el tiempo con alteraciones, provocaban una demencia sifilítica en los pacientes. Entonces, provocaba alteraciones cognitivas. Y habla otra vez del Creutzfeldt-Jakob, que es una patología que puede causar convulsiones, demencia también. Entonces, vamos a hablar de la más común, que es la enfermedad de Alzheimer. También hasta acá, ya se cansaron, quieren tomar agua, recreo. ¿Sí? Creo que la función cognitiva perdida, preguntan acá, si se puede recuperar. Como es ya una patología que afecta a pacientes mayores de edad, mayores de 65, 70 años, es difícil recuperar. Sobre todo vamos a ver que la enfermedad de Alzheimer es una patología que va progresando y va provocando una pérdida de las capacidades superiores de inteligencia de la persona, ¿verdad, Michael? Michael ahí es la demencia. ¿A quién lo que es demencia? Es a Cintia. Bueno, entonces eso va provocando en el paciente. Continuando con nuestra patología, la enfermedad de Alzheimer decíamos que era la más común. Este tipo de patología tiene una predilección por las mujeres, pero no por las mujeres tipo novias tóxicas que no se olvidan nunca de nada que hiciste mal. Es solo broma para amenizar el ambiente. Entonces, en Brasil existen unas enamoradas que nunca esquecen de nada, ¿no? Nunca se van a olvidar. Pero vos allá en el año 1990 le miraste a otra chica, ¿verdad? Entonces, esta patología, como les estaba diciendo, afecta más a las mujeres. Sobre todo es frecuente o es más frecuente, digamos, encontrar en pacientes mayores de 65 años, y los síntomas principales van a ser el déficit de las funciones cognitivas, trastornos psiquiátricos, dificultades para realizar las actividades de la vida diaria que van a determinar que ese paciente necesite de un cuidador. Entonces, esta enfermedad de Alzheimer tiene dos tipos de lesiones características. Se produce, dice, sobre todo unas placas seniles o neuríticas, perdón, que están fuera de las neuronas. Estas placas seniles son, digamos, un conjunto o un acúmulo de una proteína que es la beta amiloide. Y también dentro de las neuronas nosotros podemos encontrar ovillos, dicen, neurofibrilares intraneuronales, sobre todo debido a que el microtúbulo se daña. Este microtúbulo dañado forma una proteína tau y esa es la que se va acumulando dentro de las neuronas, lo cual va a causar las lesiones típicas en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Entonces la epidemiología, vamos repitiendo rápidamente, ocurre más en personas mayores de edad. Eso no significa que un paciente menor de edad no pueda cursar con esta patología. Es la causa más común, del 50 al 70%. En algunas bibliografías, en cambio, nos dicen, o literatura nos dicen que
causa el 80% de las demencias en los mayores de 65 años. Y luego con el tiempo le lleva a la muerte a nuestros pacientes. Es la quinta causa de muerte. Ustedes tienen que saber cuáles son las causas principales de muerte. Y en la anatomía patológica, como hay una disminución, o sea, destrucción del tejido nervioso a nivel de la corteza, vamos a ver que en este caso, en la imagen, está muy aumentado el ventrículo, el tercer ventrículo, debido a que hay una atrofia a nivel de la corteza cerebral. Entonces, hay un gen que puede pronosticar, digamos, esta patología en nuestro paciente. Podemos encontrar como precursora de la proteína amiloide, y esto encontramos en el cromosoma 21. También hay otros genes, que es la presenilina 1 y la presenilina 2, que vamos a encontrar alterados estos genes en algunos cromosomas. Y si se les pregunta, o sea, sale en una parcial bastante, a ver, ¿cómo se puede decir? Muy rebuscada. ¿Cuál es el gen más común en la enfermedad de Alzheimer? Ustedes tienen que colocar el gen de la presenilina 1, porque el otro no, si bien está asociada a la incidencia, es muy baja. Entonces, factores de riesgo, la vulnerabilidad genética. Si nuestro paciente tiene alterado este tipo de gen o estos tipos de genes que habíamos hablado, probablemente tienda a tener un mayor pronóstico de tener este tipo de patología. La edad, pacientes mayores de 65 años, como les venía diciendo, son más propensos a sufrir esta enfermedad. El sexo es más frecuente en las mujeres, y que el paciente haya tenido una historia de traumatismo craneal previo. Entonces, estos son, digamos, factores de riesgo. Luego nosotros vamos a hablar de los síntomas de esta patología. Y al hablar de los síntomas de esta patología, nosotros vamos a tener en cuenta que podemos encontrar 3 fases. Entonces, ¿cuáles van a ser las fases? Uno, que es un estadio preclínico, que es donde nosotros debemos ser capaces de diagnosticar esta patología más rápidamente. Entonces, si nosotros diagnosticamos más rápidamente, podemos tratar ya pidiéndole al enfermo que consuma algunos fármacos que van a hacer tipo neuroprotección, cambiarle la dieta, evitar que sea sedentario. Si sufre de diabetes mellitus, tratar de controlar. Si sufre de obesidad, tratar de disminuir esa obesidad. ¿Por qué? Porque eso va a causar que el paciente tenga placas ateroscleróticas, y esas placas ateroscleróticas con el tiempo van a ir provocando que nuestro paciente sufra algún tipo de infarto a nivel del tejido nervioso. Entonces, eso es lo que estaría ocurriendo. Acá pregunta cuál sería la relación con el hipotiroidismo. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros no tenemos una adecuada, no tenemos la cantidad suficiente de esa hormona tiroidea, todo nuestro metabolismo se vuelve lento. Entonces nosotros ni siquiera vamos a tener la capacidad de concentrarnos, vamos a tener esa falta de concentración, disminuye la inteligencia del paciente, y eso es lo que le lleva a la demencia. Entonces la hormona tiroidea hace que funcione adecuadamente mi metabolismo basal. Si yo no tengo esa hormona tiroidea correcto o en cantidades exactas dentro de mi organismo, va a provocar que yo disminuya mi capacidad de conocimiento, y eso es lo que causa que con el tiempo ese paciente tenga una demencia. Acá sí es cierto, Gabrieli, lo que dice, que el paciente con Alzheimer con el tiempo va disminuyendo. O sea, tiene una sobrevida muy corta a partir de que nosotros
le diagnostiquemos esa patología. ¿Por qué? Porque lógicamente ese paciente no va a tener la capacidad de cuidarse, va a tener infecciones a repetición, va a estar en cama, no va a nutrirse adecuadamente porque depende que otra persona sea la que le lleve el alimento, le diga que debe consumir los fármacos, y eso va provocando que ese paciente tenga una sobrevida mucho menor. Entonces, en el estadio preclínico es lo que nos sucede a todos. Tenemos errores puntuales de memoria, sin que existan otros déficits. Sobre todo los hombres, nosotros tenemos bloqueado la memoria de recordar fechas importantes que creen las mujeres, ¿verdad? Que es importante y que debemos recordar. Es broma. Al principio es simplemente olvidar el nombre de alguien, eh, olvidar para qué yo estoy en ese sitio. Entonces eso serían un estadio o una fase preclínica. El paciente puede sufrir depresión, y esa depresión, dice, puede ser primaria, lo cual va a alterar la capacidad cognitiva, o puede deberse a la neurodegeneración, o sea, es una depresión secundaria. Entonces, con el tiempo va perdiendo esa capacidad de independencia nuestro paciente, lo cual le va a llevar a que sufra sobre todo esa depresión nuestro paciente. Imagínense, ustedes siempre estuvieron sin, digamos, necesitar que nadie les cuide, les alimente, les vista, les pida que se aseen, y de repente tienen necesidad exclusiva de otra persona para sobrevivir, y eso lógicamente les va a llevar a una depresión. Ahí podemos ver alteraciones de la personalidad, porque una persona se olvida, eso le vuelve irritable al paciente, y en el estadio leve también podemos encontrar desorientación espacial. Entonces tiene una pérdida de la memoria en esta fase, a veces tiene falta de sueño, sufre de insomnio, puede también tener algún tipo de problema con el equilibrio, desorientarse, vuelvo a repetir, y el paciente tiene fatiga, tiene apatía, está confuso, lo cual le va a llevar a un aislamiento social, va a tener una falta de iniciativa. Luego, en una etapa posterior a esto, que sería perdón, ya puse acá el fase de estado. En esta fase ya es cuando el paciente ya tiene, cualquier otra persona ya puede identificar que el paciente está teniendo una alteración del nivel cognitivo. Entonces ya tiene una alteración de la memoria reciente, ya no recuerda algo que le acabas de decir o enseñar, ya no tiene esa capacidad. Pero inicialmente la memoria remota se mantiene intacta. Entonces, si él ya aprendió a manejar un auto, él sigue sabiendo manejar ese auto. Solo que uno le compra un auto nuevo, como ya es una persona de edad, entonces vos ya no querés querés protegerle a tu papá, le compras un auto nuevo que tenga airbag, incluso en la puerta, en el techo, en los volantes, y le traes uno automático para que, porque tu papá ya pierde, digamos, esa capacidad de movimientos o de reflejos muy rápidos, pero le enseñas a manejar a tu papá y no sabe. Y es simple, ¿verdad? Solo colocar en D, acelerar y frenar, pero no aprende a manejar. Eso sería, digamos, una alteración de la memoria reciente y la capacidad de aprendizaje. Luego va teniendo progresivamente otras alteraciones a nivel de la corteza cerebral. Entonces le lleva a una falta de juicio, una inestabilidad emocional. Nuevamente hay un mayor o marcado aumento de la confusión. Necesita en este momento ya asistencia para tener o realizar las tareas cotidianas, y el paciente se vuelve muy agresivo. Entonces eso es lo que estaría ocurriendo en esta fase de estado. El paciente con el tiempo va a tener, digamos, mayores dificultades
para encontrar incluso palabras y hablar fluidamente con su interlocutor. Entonces, como les decía, se confunde, calla, empieza a hablar, pero el hablar de él es muy pausado porque no encuentra adecuadamente, como les decía, las palabras para comunicarse. También va a surgir en esta etapa la apraxia, que, o sea, el paciente va a tener una dificultad para movilizarse. De repente parece que pierde la capacidad de entender cuál sería el primer pie a movilizar, cuál sería el segundo pie a movilizar para poder caminar correctamente. Tiene agnosia, eso significa que él no sabe, no reconoce su enfermedad en esta etapa. Entonces es como si fuera que él está bien, pero todo el resto de las personas se dan cuenta que nuestro paciente en ese estado está sufriendo o sea, está sufriendo deterioro en la capacidad de aprendizaje, en la capacidad de reconocer objetos que para él eran en ese momento muy comunes. Entonces incluso no va a tener, digamos, llega al estado de que no puede manejar el control remoto de su televisión. Entonces esto sería en la etapa intermedia o fase de estado de nuestro paciente. Luego, en las fases finales, los déficits que ya tenía se vuelven mucho más severos y ya hay otros signos, como signos extrapiramidales, que nos dice que el paciente tiene una marcha torpe, tiene una postura ya encorvada parecida al del Parkinson, tiene una bradicinesia generalizada, tiene rigidez, o sea, tiene movimientos que parecen que le cuesta mucho debido a una rigidez muscular. En esta etapa es donde el paciente va a tener pérdida gradual de peso, va a tener esa dificultad al caminar, va a tener una mala higiene personal, incluso va a llegar a una incontinencia urinaria, va a ser un paciente violento, agresivo, lastimosamente incluso va a tener una defecación involuntaria, ya no va a reconocer a los miembros de la familia, si bien algunas veces va a tener breves periodos de lucidez mental, el paciente también, el cuidador va a tener un problema con él porque tiene una tendencia a vagar sin informarle al cuidador. Entonces sale de la casa y empieza a caminar y se pierde porque ya no tiene esa orientación visoespacial. Luego ya va a tener incapacidad para vestirse, bañarse, comer incluso. Y esto lógicamente va a provocar que el paciente dependa mucho de su cuidador, tenga infecciones a repetición, lo cual va a disminuir la vida media de este paciente. Entonces, esos serían, tienen cambios en la personalidad, tienen problemas comunicativos. Entonces, esto ya sería en las fases finales de esta patología. Repitiendo rápidamente, lo que nos interesa a nosotros de esta patología es reconocer que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que se da más en pacientes mayores de 65 años. El inicio es insidioso, pero tiene una evolución progresiva y la pérdida de memoria es el primer síntoma. Luego pierden objetos, repiten varias veces preguntas que vos ya les respondés, pero como tienen alterada esa memoria anterógrada, ese paciente no es capaz de responder adecuadamente. Se olvida nombres, se olvida de citas. Eso es más frecuente a medida que va pasando el tiempo. Tiene una alteración del lenguaje, como les decía. Tiene una dificultad para nombrar objetos. Entonces empieza a hablar señalando nada más, tipo una silla. Te pide que le pases
pásame eso, y no sabe decirte, pásame esa silla, te dice esa cosa. Tiene una alteración en la semántica, en la gramática y en la escritura, que es una fascia transcortical en la cual el paciente no va a tener la capacidad de reconocer sinónimos de una palabra, no va a entender cuando vos le hablas, digamos, de manera abstracta, y luego con el tiempo ya va a tener una afasia global, que es una alteración total del habla y de la escrita. Si nosotros vemos, el paciente con el tiempo va a tener una disminución de la capacidad de los gestual. ¿Por qué? Porque va a tener, estábamos diciendo, va a tener una apraxia, va a tener una rigidez y eso le va a provocar menores movimientos. Las alteraciones visoespaciales es imposibilidad de darse cuenta del espacio, o sea, se desorienta en tiempo y espacio, entonces no reconoce dónde está, no sabe qué día es, no sabe qué fecha es, no sabe menos la estación. Y luego tiene una agnosia, incapacidad para reconocer objetos, imágenes, rostros, lo cual hace que tenga una pérdida, digamos. Incluso hay algunos pacientes que tienen una alteración que se llama síndrome de Capgras, en la cual piensan que su cuidador se cambió, que el cuidador que tenían fue secuestrado y le cambiaron por otra persona para mantenerle vigilado. Tiene esas alteraciones psiquiátricas. Entonces, a recordar, en mayores de 65 años, para diagnosticar también se hace el mini mental test. Entonces, podemos ver los estadios. Si tiene menos de 24 a 19 puntos, es un estadio leve. Lo que tiene es problemas cognitivos de memoria, lenguaje, y la funcionalidad está reducida. Si tiene un puntaje de 10 a 18 puntos, ya hay problemas cognitivos evidentes, ya hay una afasia, ya hay una apraxia, ya tiene una amnesia ese paciente. Y en estadio avanzado, o sea, si le hacemos el mini mental test, tiene menos de 10 puntos, nuestro problema ya tiene severos, o sea, nuestro paciente ya tiene problemas severos cognitivos, perdón. Entonces, a la exploración física podemos encontrar hipertonía, movimiento en rueda dentada, que es lo que vamos a ver después en Parkinson. Esto es la demencia, la más común, una enfermedad de Alzheimer. Luego tenemos una demencia frontotemporal, que también se llama enfermedad de Pick. Este es un trastorno degenerativo, dice que se caracteriza por una marcada pérdida asimétrica de neuronas, sobre todo en la región anterior de los lóbulos frontales y los lóbulos temporales. Entonces, si le hacemos nosotros una resonancia magnética al paciente o una tomografía axial computarizada, vamos a ver que esas zonas son las zonas alteradas. Luego vamos a encontrar que existe una total normalidad en el resto del cerebro. Histológicamente vamos a ver estas neuronas de Pick, que son neuronas edematizadas, que no se tiñen. Entonces vamos a ver como unos globos pálidos. Y también tenemos los cuerpos de Pick, que son estas inclusiones citoplasmáticas, son estos puntitos nada más. Si le hacemos luego, digamos, una anatomía patológica post-mortem al paciente, vamos a ver que todo el tejido nervioso ha sufrido de daño, disminuyendo su tamaño. Entonces, tiene un importante daño. Entonces, como es una demencia frontotemporal, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la clínica? Acá podemos ver una tomografía axial computarizada, donde les decía que lo que vemos es el daño en el lóbulo frontal y en el lóbulo temporal. Entonces, hay trastornos de la personalidad. ¿Por qué? Porque el lóbulo frontal, recuerden ustedes que era digamos,
el, el que maneja nuestra personalidad y maneja nuestras relaciones con los demás. Es el filtro que tenemos, es el que nos dice si está correcto lo que hacemos o es el que nos dice si está inadecuado lo que estamos haciendo en ese momento. Entonces, si ese filtro se daña, lógicamente nosotros vamos a tener una conducta social alterada. Entonces, hay cambios profundos del carácter, alteración de la conducta social del paciente. Eh, este tipo de paciente también puede presentar un parkinsonismo y lo que es más importante que reconozcamos en este tipo de pacientes es que sufre cambios en su comportamiento. Entonces tiene una desinhibición, tiene una pérdida de la capacidad de juicio, pérdida de la conciencia social y pérdida de la introspección. Es una condición clínico-patológica que afecta a las regiones frontales y temporales. Entonces, hay una evolución de 5 a 10 años en este tipo de pacientes y va a producir alteraciones significativas en la esfera social y ocupacional de este paciente. Entonces, ese paciente va a ser un paciente deprimido, ansioso, tiene una preocupación más por su cuerpo, tiene apatía, es indiferente y tiene una pérdida de la empatía. Entonces seguro ustedes conocen esos pacientes que no le importa, eh, bueno, no le importa burlarse de otra persona, no tienen una empatía con las otras personas. Entonces este paciente que tiene esta variante de demencia va a ser ese tipo. Es hipersexual, también tenemos que tener en cuenta que va a tener una hipersexualidad, una hiperoralidad, o sea, es un paciente verborrágico, incontinente, que no va a parar de hablar, así como yo en este momento, ¿verdad? Pero es por la clase lo que yo estoy hablando mucho. Entonces, va a tener conductas sexuales alteradas, no va a tener esa inhibición, no va a tener una autocrítica, es impulsivo, tiene una rigidez mental inflexible, perdón, entonces no es capaz de ser empático con los demás. Entonces también es de comienzo insidioso, progresión lenta y lo que les estaba diciendo, tiene trastornos conductuales dominantes e iniciales, tiene una pérdida del cuidado personal, olvido de la higiene, tiene una pérdida del comportamiento social, es una persona desinhibida sexualmente, locuazmente, es impulsivo, tiende a la distracción, nos dice acá, y tiene una hiperoralidad, o sea, una hiperfagia, perdón. Entonces ese paciente come excesivamente e incluso eh, mete objetos que no corresponden en su boca. Lógicamente que esto le va a llevar a una pérdida de contactos sociales, tiene movimientos estereotipados, entonces es como si fuera que empieza a sacudir la mano o a silbar, a tatarear, a cantar. Estos son movimientos tipo estereotipados que el paciente repite y repite. En la producción del lenguaje, lógicamente va a haber una alteración, una reducción progresiva y con el tiempo el paciente se va a quedar mudo porque no tiene la capacidad de utilizar adecuadamente las palabras para comunicarse. Tiene asinesia tardía, tiene rigidez, tiene temblor. Entonces, esta enfermedad, digamos, parecería al Parkinson, pero tenemos que tener en cuenta que no va a responder adecuadamente a la levodopa, que es el tratamiento por excelencia de la enfermedad de Parkinson. Entonces, eso va a hacer que nosotros descartemos esa patología. Después nos dice que existen demencias debido a infartos, o sea, debido a
trastornos vasculares. Entonces puede ser provocado por múltiples infartos. Esto ocasiona daños en múltiples áreas del tejido nervioso y la diferencia con las otras es que el inicio de esta patología es brusca, es de golpe, es súbito. Entonces existen antecedentes, lógicamente, que nosotros tenemos que buscar que nos indiquen que hubo una enfermedad vascular cerebral en ese paciente. Entonces, si el paciente es hipertenso, si el paciente sufrió algún traumatismo craneal, nos puede indicar que tiene una demencia por múltiple infarto. O una embolia cerebral bilateral recidivante también va a provocar este tipo de patología en nuestros pacientes. También tenemos otro tipo de demencia debido a trastornos vasculares, nos dice que es por infarto estratégico, o sea, ocurre en un lugar donde no debería ocurrir. Eso hace que, digamos, nosotros matemos nuestro tálamo, sobre todo a nivel paramedial bilateral, y eso provoca una pérdida de la capacidad cognitiva de nuestro paciente. Luego, la mayoría de las demencias vasculares llevan este nombre, enfermedad de Binswanger, que me cuesta mucho pronunciar. Entonces, esto se debe a pacientes que tienen una base crónica de una patología cardiovascular, o sea, son pacientes que tienen hipertensión arterial, tienen aterosclerosis o incluso tuvieron algunos infartos de pequeños vasos de las arterias perforantes. Esto que va a provocar una desmielinización difusa de la sustancia blanca subcortical, entonces hace que aumente el tamaño del ventrículo subyacente. Entonces tiene una demencia subcortical con marcha típica de pequeños pasos. El paciente abre muchas las piernas, o sea, aumenta la base de sustentación porque tiene miedo a caerse, a perder el equilibrio. Tiene una parálisis pseudobulbar y también algunos signos córtico espinales. Entonces le hacemos la resonancia magnética y vamos a ver esta parte hiperintenso alrededor del ventrículo, lo cual nos va a estar demostrando que ese paciente tiene una demencia vascular. Entonces, ya hablamos de esto. Luego vemos las demencias, por último, por cuerpos de Lewy, que es una demencia que nosotros vamos a ver también que parece mucho sus signos a la enfermedad de Parkinson. Nos dicen algunas literaturas que es la tercera causa de demencia, puede ser la segunda, se alterna, mejor dicho, con la vascular. Entonces, después de la enfermedad de Alzheimer, puede ya estar esta demencia por cuerpos de Lewy o ser terciaria después a las demencias vasculares. Entonces nosotros hacemos un estudio anatomopatológico y ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que tiene muchos cuerpos de Lewy este paciente a nivel neocortical. El paciente va a presentar deterioro cognitivo, que también es lentamente progresivo, y va a tener fluctuaciones cognitivas, o sea, va a tener etapas de lucidez mental, pero luego va a tener alucinaciones, sobre todo alucinaciones visuales, que van a ser, digamos, la forma característica de esta patología que no se da en las otras. También vamos a encontrar que tiene alteración del sueño REM, es donde nosotros estamos con eso de movimiento bastante notorio de los ojos. O sea, tenemos una actividad muy alta a nivel cerebral por más de que estemos durmiendo. Se acompaña, dice, habitualmente de un parkinsonismo y se descarta el Parkinson porque no tiene una buena respuesta a la levodopa. Si nosotros le tratamos con algún neuroléptico pensando que ese paciente tiene lo que está sufriendo, digamos, es
una patología psiquiátrica debido a que cursa con alucinaciones. Eso provoca una mayor pérdida a nivel cognitivo de ese paciente. Entonces, los cuerpos de Lewy aparecen también abundantes placas de amiloide, como en la otra enfermedad que estábamos viendo. También vamos a ver una neurona con tumefacción, o sea, edematizado. Generalmente es eosinófila, es redondeado, y lo que más vamos a encontrar dentro de estas neuronas es la alfa-sinucleína. Entonces estos son los depósitos microscópicos dentro de los cuerpos neuronales que le dan su nombre de demencia por cuerpos de Lewy a este tipo de patología. Entonces hay un parkinsonismo. Este parkinsonismo es bilateral, cursa con rigidez, temblor de reposo, bradicinesia y lo que más nosotros vamos a tener en cuenta, les decía, las alucinaciones visuales, que son alucinaciones completamente formadas. O sea, no es que ve un destello o una línea, sino tiene, digamos, le ve a una persona, le ve, se siente en otro lugar, o sea, tiene formada esa alucinación. Y hay unas fluctuaciones, o sea, tiene niveles de lucidez intercaladas con estados alterados de la conciencia. Estos serían en cuanto a los trastornos debido a la demencia, entonces a tener en cuenta. Ahora vamos, o sea, el parkinsonismo, recuerden que en este caso no podemos tratar con levodopa, entonces descartamos esa patología. Bueno, vamos a ver un poco. ¿Y ahí? Dale, Esther. Bueno, entonces miren acá. ¿Les sale esta imagen? No hay mensaje, dice. En la enfermedad de Parkinson. Es una patología que tiene unos signos cardinales. Es una patología que describió un médico, si bien hay gente que dice que nunca describió correctamente, un médico de familia, o sea, un médico que no tenía una especialidad fija, que empezó a ver que había ciertas personas que tenían estos trastornos clínicos, o sea, signos y síntomas que se podían detectar y que siempre eran iguales. Entonces él supuestamente escribió un archivo científico sobre eso, pero dicen que hay otros médicos que dicen, o sea, de la época, que él nunca, ¿verdad?, vio más de 2 personas con este trastorno. Pero lo bueno es que él fue el primero que describió, por lo cual Charcot le dio el nombre de enfermedad de Parkinson. Antes era trastorno de los movimientos, entonces Charcot es el que da a esta patología el nombre del primer médico que habló sobre ello. Entonces es un síndrome. Síndrome significa que hay signos y síntomas, y esta entidad clínica se caracteriza por unos signos cardinales. Generalmente se pide una triada, pero en realidad es una tetrada. ¿Por qué? Porque hay temblor, hay rigidez muscular, hay lentitud de movimientos y hay bradicinesia. Entonces, o sea, lentitud de movimientos es la bradicinesia o asinesia. Entonces tenemos temblor, es el primer signo, luego tenemos la rigidez muscular. Esto provoca una alteración de los movimientos, son más disminuidos, y por último ya tenemos una alteración de los reflejos posturales. Entonces, eso sería la enfermedad de Parkinson. Es un trastorno neurodegenerativo, dice que es la segunda más frecuente, entonces a tener en cuenta. ¿Cuál era la primera más frecuente? La enfermedad de Alzheimer, ¿verdad? Entonces esta es la segunda más frecuente, es prevalente en pacientes mayores de edad también.
dice que con el tiempo vamos a tener mayor cantidad de pacientes con este tipo de trastornos. ¿Por qué? Porque este tipo de trastornos afectan a la población mayor. Entonces, estos trastornos de la movilidad van a ser dadas en pacientes con una edad ya avanzada y con el tiempo también va a encamar, o sea, va a producir que ese paciente no pueda siquiera más levantarse de la cama. Entonces lo ideal es, si bien diagnosticar tempranamente, porque esta patología también va progresando, eh, no se puede curar, entonces va progresando y a medida que progresa esta patología, va paralizando al paciente, por lo que ya va a necesitar de un cuidador y ya no sale de la cama. Entonces, entre los trastornos de movimientos que podemos encontrar son varios. Tenemos la corea, tenemos mioclonías, tenemos la enfermedad de Huntington, que es la corea, tenemos tics, síndromes de Guillain-Barré, o sea, de Tourette, perdón, y la más común es la enfermedad de Parkinson, enfermedad idiopática, porque no reconocemos nosotros cómo empieza realmente esta patología, si bien se sabe que hay un trastorno de la dopamina que es la causante de esta patología. Entonces, afecta más a varones. La edad de comienzo de esta patología es de 70 a 75 años, pero también, como la otra patología, esto no significa que en un paciente más joven no pueda ocurrir esta enfermedad. Nosotros tenemos pacientes muy jóvenes, incluso hay un actor muy famoso que es Jamie Foxx, que hizo Regresar al Futuro o Volver al Futuro en español, que era esa película que tenían el DeLorean, que volvía al pasado y tuvo contacto con su mamá, con su papá, hizo que su papá le conquistara a su mamá para que él no desapareciera. Bueno, ese actor, que fue muy famoso en la década del 80, tiene esta patología, por lo cual lastimosamente desde muy temprano dejó de hacer filmes. Entonces el diagnóstico nos dice que es clínico y es apoyado en pruebas complementarias para ver sobre todo si no tiene trastornos endocrinometabólicos, trastornos a nivel de la sangre, o sea, a nivel laboratorial, para ver si esos trastornos o ese parkinsonismo no está siendo provocado por la falta de algún tipo de vitamina o alguna hormona. Entonces también se hace una tomografía computarizada, una resonancia magnética e incluso se hace una PET scan, o es como ver si existe, digamos, una coloración adecuada del tejido nervioso, siempre y cuando no haya alteración de los neurotransmisores. Entonces, si vemos la clasificación, nos dice que hay idiopáticos, que hay Parkinsonismo plus, que es asociado a otras enfermedades neurodegenerativas, y hay otros que son sintomáticos, o sea, son secundarios a otro trastorno de base que va a provocar ese Parkinsonismo. Entonces, el que nos interesa es la enfermedad de Parkinson. Y acá nos vemos en esta imagen cómo se inicia. Sobre todo ocurre una disminución en el nivel de producción de algunas neuronas del neurotransmisor tipo dopamina. Entonces, la acetilcolina, ustedes recordarán por fisiología que es el neurotransmisor que sirve para hacer que las placas motoras de nuestros músculos se activaran y provocaran entonces la contracción muscular. Entonces la dopamina tenía la función inhibitoria, entonces inhibía a esa acetilcolina, por lo cual nosotros teníamos periodos de,
disminución, digamos, de la tonicidad muscular, pero cuando ocurre esta enfermedad de Parkinson, esa dopamina es insuficiente, por lo cual la acetilcolina va a estar provocando una excitación a nivel de las placas motoras, a nivel de los músculos, y esos músculos aún en reposo van a estar en constante, digamos, trabajo, por lo cual va a provocar esos temblores clásicos y con el tiempo una rigidez motora de nuestro paciente. Entonces, en la macroscopía nosotros podemos ver, digamos, una despigmentación de la sustancia negra en el mesencéfalo. El mesencéfalo es la parte entre el tronco cerebral, o sea, es una parte del tronco cerebral, pero es la que media, es el cerebro medio, digamos, entre la corteza cerebral y el tronco cerebral. Entonces, si existe una alteración, existe una despigmentación de de esa sustancia negra, y esto es debido a una pérdida neuronal, debido a depósitos proteicos. Entonces podemos encontrar, incluso nos dice cuerpos de Lewy a nivel intraneuronal. Y recuerden que si es una patología causada por cuerpos de Lewy, puede causar parkinsonismo, pero no respondía a la levodopa, lo cual lo descarta. Lo ideal sería entonces que nosotros aumentemos la dopamina en el tejido nervioso de nuestro paciente, pero la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, por lo cual el paciente que sufre de esta patología debe consumir una sustancia inicial que se llama levodopa. Pero con el tiempo también esa levodopa, pasados los 10 años, digamos, pasados los 10 años los receptores ya se vuelven tolerables a esa levodopa y ya no actúa correctamente, por lo cual es una patología que va progresando, es progresiva. Entonces acá vemos una imagen, una anatomía patológica de una imagen verdadera, y vemos la despigmentación. Entonces también encontramos estos cuerpos neuronales tumefactos con los famosos cuerpos de Lewy. Entonces las manifestaciones clínicas son clásicas y vamos a hablar de ello. Lo primero que se manifiesta es el temblor en un miembro superior. Este temblor sobre todo está dado en reposo. Entonces el paciente, ¿qué ocurre? Se levanta para realizar alguna actividad y se le acaba ese temblor cuando él está concentrado para realizar esa actividad. Lógicamente que con el tiempo ese temblor, incluso realizando actividades, se mantiene, pero al inicio es un temblor imperceptible, se da solo en un miembro, generalmente en un miembro superior, y hay un movimiento característico que nos dice que es el de cuentamonedas. Este es el primer tipo de trastorno. Entonces, los libros nos dicen que tiene una frecuencia de 4 a 6 hercios por segundo este movimiento, y está presente sobre todo cuando está en reposo absoluto el paciente, y cuando se mueve esa patología deja de mostrarse en ese paciente. Entonces es un síntoma molestoso para el paciente porque está temblando y luego esto le va a causar algún tipo de mialgia. También tenemos la rigidez. En este caso, esa rigidez provoca un aumento del tono muscular debido a que existe un potencial de excitación constante en nuestras células musculares. Estas están, digamos, constantemente contraídas. Eso aumenta el tono muscular y hace que los movimientos del paciente sean mucho más difíciles. Entonces, si nosotros le hacemos un estudio, le hacemos una exploración, vamos a ver que el movimiento de ese paciente va a ser tipo en rueda dentada. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros le estamos moviendo el brazo y va a parecer que para a cada rato
como si fuera que tiene algún tipo de inhibidor o algún tipo de diente que está provocando esa disminución del movimiento. Eh, Esto se exacerba o aumenta si nosotros le decimos al paciente que mueva la otra extremidad. Entonces agarramos, por ejemplo, el brazo derecho, empezamos a provocarle ese movimiento y vemos que eh, o sea, vemos que es difícil moverlo debido a ese aumento del tono muscular, pero le decimos que mueva la otra extremidad, que agarre algún objeto y mientras le seguimos explorando y vamos a ver que está aumentado. Luego, esto, como tiene un tono muscular aumentado constante, eso va a provocar una disminución de los movimientos. Esta disminución de los movimientos se llama asinesia o bradicinesia. Entonces, los movimientos son más lentos, incluso disminuye, nos dice, la capacidad de amplitud de movimiento. Hay fatiga, lógicamente, como los músculos están trabajando constantemente. Eso provoca disminución de la glucosa y del oxígeno a nivel de las células y eso provoca una fatiga muscular y fatiga generalizada. E incluso el paciente puede tener como un periodo de off, que es cuando tiene una disrupción o una interrupción del movimiento continuo. Entonces es como si fuera que de repente se olvida ese paciente cómo caminar o cómo continuar el paso. Luego ya tiene unas alteraciones posturales. Esta alteración provoca que el paciente se encorve hacia el frente y le provoca una inestabilidad. Entonces nosotros podemos explorar a ese paciente, le empujamos, lógicamente que tenemos que estar preparados para atajarle porque al empujarle ese paciente va a ir con todo hacia el frente, no va a tener la capacidad de quedarse quieto, por lo cual va a perder el equilibrio y va a caerse. Entonces, si nosotros le hacemos esa prueba del empujón, nosotros tenemos que estar preparados también para asistirle antes de que caiga el paciente. Entonces lo ideal sería que esté presente el enfermero o la enfermera, le hacemos ese empujón y que le ataje antes de caerse. Esto sería debido a las alteraciones posturales. Lógicamente que todo esto nosotros podemos encontrar relacionado esta patología con más síntomas. Entonces acá vemos la imagen como con el miembro superior derecho el paciente describe una forma global, o mejor dicho, redonda, mucho mejor que en la otra, ya es más elíptica, tiene menor amplitud de movimiento, por lo cual es muy reducido. Y la postura clásica. Si ustedes recién diagnostican al paciente con Parkinson acá, les digo que cualquiera ya puede diagnosticarle. Entonces ustedes, lo ideal sería que cuando empiecen los síntomas como ese movimiento de cuenta monedas o algún otro tipo de trastorno clásico, ahí ustedes tienen que identificar esta patología. Entonces estos son los signos cardinales. Lógicamente que se va acompañado de mucho más síntomas. Entonces, si nosotros hablamos de síntomas motores acompañantes, vamos a ver que existen, por ejemplo, ese paciente tiene, nos dice acá con el dibujo, una limitación en la supraelevación de la mirada. Entonces es como si fuera que está mirando siempre hacia abajo. Luego tiene el poker face. ¿Por qué? Porque no es que no quiera demostrar ningún tipo de sentimiento a nivel de su rostro, sino que sufre de una hipomimia. Te mira con los ojos súper abiertos, parece un reptil que está mirando y que no demuestra ninguna expresividad a nivel facial. Eso es un síntoma, sería, digamos, lo que encontramos en la hipomimia facial. También, como tiene una reducción del parpadeo, como les decía, parece que es un reptil mirándonos. Con el tiempo el paciente tiene una hipofonía, o sea, tiene una disminución de la voz.
debido a la dificultad de movimientos. También, lógicamente, que vamos a ver que tiene, dice una cantocornia, que es una anteversión del tronco al caminar, o sea, el tronco, la cara, todo se va hacia adelante. Y eso está mucho más acentuado cuando el paciente empieza a caminar. Tiene una marcha apráxica, incluso hay pacientes que les cuesta, tienen una dificultad de empezar el primer paso. Parece que no sabe cómo, no recuerda cuál pierna primero movilizar para caminar. Y la marcha es festinante, o sea, tiene bloqueos. Camina 2 pasos, se bloquea, espera un rato, luego vuelve a caminar y ya no tiene ese caminar con el braceo normal, o sea, no mueve más los brazos, sino que como tiene encorvado, uno de los brazos está rígido y el otro está como si fuera que lleva hacia el pecho. Y también, como hay una reducción de los movimientos, perdón, va a tener una micrografía ese paciente. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de lo que era su escritura antes de sufrir este parkinsonismo, vamos a ver que es muy reducido. Entonces, esos son algunos de los síntomas motores que puede tener este paciente. Limitación de la mirada, hipomimia, hipofonía, cantorcornia. Entonces todo esto nos hace entender que ese paciente tiene un mal de Parkinson. Luego vamos a ver que hay síntomas no motores acompañantes, sobre todo síntomas vegetativos. Primero también esta enfermedad puede provocar un deterioro cognitivo, pero al principio esto es poco importante, casi imperceptible. Tiene trastornos en la conducta del sueño, generalmente cursa con insomnio y los síntomas vegetativos son los que más se demuestran. Entonces el paciente tiene estreñimiento, tiene cialorrea, o sea, una producción excesiva de saliva, tiene una incontinencia urinaria, sobre todo a la noche, lo cual le provoca una nicturia, tiene una hiposmia, o sea, una disminución del olfato, y esto le lleva a una depresión y cuadros de ansiedad. El paciente, como constantemente sus células musculares están trabajando, están excitadas, están contrayéndose, va a provocar eso mialgias en nuestro paciente. Y va a tener también una disautonomía, o sea, tiene episodios, dice, de hipersudoración o de hipotensión. Eso serían manifestaciones clínicas acompañantes. Lo ideal va a ser que ustedes sepan esos síntomas cardinales, los 4 síntomas cardinales que se suele preguntar mucho. Entonces, nosotros al saber eso podemos responder adecuadamente, podemos diagnosticar. ¿Por qué? Porque son los criterios de diagnóstico del Banco de Cerebros del Reino Unido. Entonces, la bradicinesia nos dice que siempre debe estar presente en ese paciente. Entonces, incluso hay alteraciones, dice, sobre todo en la columna derecha, generalmente en el miembro, como el hemisferio izquierdo es el dominante. Cuando hay una alteración neurodegenerativa, ese hemisferio también es la que más sufre, entonces nuestro miembro superior derecho va a ser el primero en demostrar algún síntoma. Tenemos la rigidez, que puede ser en tubo de plomo, dice, asociado a rueda dentada. Entonces, en tubo de plomo es cuando le estamos tratando de movilizar y es como si fuera que empieza a... Cuando hacemos ese golpe en el tubo de plomo, provoca una vibración, ¿verdad? Entonces es más bien el temblor en reposo, digamos, asociado a esa rigidez. Eso sería la tubería de plomo en tubo de plomo, un temblor superpuesto a esa prueba o a esa rueda dentada característica de la rigidez muscular. Entonces, también podemos encontrar el temblor de reposo, o sea, es digamos, el síntoma inicial y puede, dice, haber algunos pacientes que no lo demuestran.
Incluso podemos llegar a 20% de pacientes que no presentan este tipo de temblor. La inestabilidad postural no explicada por otras causas, entonces nosotros no encontramos, digamos, algún tipo de infarto, algún síncope que provoque la caída constante de ese paciente, entonces sobre todo hacia adelante. Generalmente cuando nos caemos para atrás o hacia los costados. También, además de la clínica, podemos utilizar pruebas complementarias. Entonces vemos la tomografía computarizada que puede ayudarnos a encontrar sobre todo alteraciones a nivel de la sustancia negra. Podemos hacer el DAC scan, lo que les decía que es tipo una coloración sobre todo y ver si entonces nosotros empezamos a provocar movimientos en el paciente y vemos si responde adecuadamente, si son, es como si fuera que marcamos los neurotransmisores para ver en una imagen. Entonces también se puede hacer una ecografía de la sustancia negra mesencefálica para ver si no hay una hiperecogenicidad. Entonces si está presente esto significa que ha disminuido la coloración de esa sustancia y esto nos lleva al Parkinson. Nosotros podemos encontrar algunos factores que predisponen a esta patología. Los genéticos existen entonces, sobre todo alteraciones de los cromosomas, entonces tenemos la parquina, la dardarina y la sinucleína que están alterados en algunos brazos cromosómicos, o tenemos una mutación de una enzima que se llama glucocerebridosa. Sobre todo nos dice que es, si hay mutación está relacionada a una enfermedad. Y sobre todo las ambientales, cuando hay una exposición a metales pesados, como la MTP, mejor dicho, puede provocar ese parkinsonismo en nuestro paciente. También el manganeso u otros pesticidas y herbicidas. Y que nuestro paciente haya sufrido algún tipo de traumatismo cráneoencefálico le lleva al Parkinson. Entonces, si nosotros hacemos memoria, tenemos a un boxeador que sufrió esta patología y era un paciente que, lógicamente, los golpes los recibía mucho en la cara, en la cabeza. Entonces, es un paciente que probablemente debido a eso ha sufrido el mal de Parkinson. También hay una película en la cual actúa Will Smith, que es un médico que se da cuenta que los jugadores de fútbol americano, como chocan mucho con la cabeza, sufren pequeños traumatismos a nivel del tejido nervioso y eso les provoca no solamente el mal de Parkinson, sino una locura, que generalmente como les provoca una locura y una cefalea tan intensa, hace que se suiciden esos exjugadores de fútbol americano. Entonces, a tener en cuenta eso. Ahí dice, en cambio, factores que sirven como protector. Entonces, las personas que consumen mucho café, digamos que ya están protegidos. Aquellas personas que consumen té también probablemente. Y el tabaco, que es más relacionado, dice, con el tiempo de exposición que con la cantidad que toma. ¿Por qué se piensa que el tabaco está relacionado? Porque se dice que no se le ve a un paciente con Parkinson fumando. Entonces yo pienso que más bien es por ese temblor en reposo que ustedes seguramente ya vieron a algunos pacientes de Parkinson que les dificulta incluso comer. Imagínense tratando de meterse el cigarrillo en la boca. Yo no le, más bien creo que es por eso. Pero recuerden que si consumen tabaco o si fuman ustedes sobre todo, eso puede provocar que ustedes tengan accidentes vasculares cerebrales. Entonces, esos accidentes vasculares cerebrales predisponen también a el mal de Parkinson. Entonces, este mal de Parkinson tiene sus signos cardinales. Recuerden, pueden hacer una mnemotecnia. En Goldman Sachs nos dicen que es el TRAP. El TRAP creo que es un tipo de... por ahora creo que es un tipo de música, ¿verdad? No sé si recuerdo bien. Entonces,
podemos encontrar que los pacientes que sufren esta patología, ¿qué pasó, Camila? Eh, Siempre recordar, eh, marcha, o sea, tiene muchísimos, si nosotros vamos a ser más estrictos en cuanto a los síntomas que vamos a encontrar muchos síntomas, incluso psiquiátricos. ¿Por qué? Porque el paciente se le va alterando el mesencéfalo, ese cerebro medio, y está muy cerca del hipocampo, de la amígdala, del tálamo, entonces está muy cerca de la parte de cognitiva, la parte que asocia todo nuestro tejido nervioso cortical y nos lleva a nuestra inteligencia. Entonces el paciente con el tiempo sufre de síntomas acompañantes a los motores, como ser incontinencia, tiene también tiene gastritis, tiene reflujo, tiene estreñimiento, tiene pérdida de la libido y todo eso va siendo causado debido a esta patología o mal de Parkinson. Entonces, para el examen tienen que saber los síntomas cardinales, cuáles son algunos predisponentes, sobre todo si tiene una base genética. No se les va a preguntar tanto cuáles serían las bases genéticas, si es más bien si no tiene o no, si tiene o no, mejor dicho, base genética. eh, Preguntas muy simples que vamos a ir realizando. Entonces, se agradece, digamos, la presencia de todos. Acá ya aparecen, ¿verdad? Entonces, todos bonichiños. Muchas gracias. La próxima semana, el día martes, vamos a tener nuestro primer examen. Ese examen va a ser basado en todo lo que dimos hasta hoy. Y la próxima semana vamos a tener también clases. Entonces va a estar la... ¿Cómo? Voy a habilitar, pero ya no van a responder. Ahora ficó con dudas, mas ahora ya acabó a videoaula. Para eso es la videoclase. No te escucho, Camila, por suerte. Bueno, voy a habilitarle entonces hasta hoy a la noche. Bueno, entonces tengan en cuenta cómo realizar ahí en la guía de trabajo está, cómo hay que llenar, cómo hay que guardar, cómo ustedes le dicen guardar, salvar, cómo hay que salvar el trabajo. Entonces se agradece mucho la presencia, solo revisar y por lo menos la gente del día lunes y para las 7:30 ya pone su asistencia. Entonces a mí me parece raro que a ustedes se olviden. Nos vemos oportunamente, muchas gracias. Chau, chau.